tardes, buenos días para algunos, bienvenidos todos. Esto es una serie de webinars de la era EPTA en español para nuestros amigos de Latinoamérica y españoles también, desde luego. Y para empezar estos seminarios, si tienen éxito, esperemos que continúen, vamos a centrarnos en la afectación renal y en los problemas que hemos tenido y que estamos teniendo con la pandemia de COVID. Pues como aquí en España hemos pasado, como sabrán la mayoría, una pandemia muy dura y se han tomado una serie de medidas y se ha adquirido una experiencia que nos gustaría compartir con todos. Entonces tenemos como ponentes a Marian Goicoechea, Emilio Sánchez y Mercedes Salgueira, y ya sin más demora vamos a pasar a la primera ponente, que es Marian Goicoechea. Marian es jefa de servicio en nefrología del Hospital Gregorio Marañón de Madrid y nos va a hablar sobre mortalidad y diálisis en COVID-19. El grupo ha publicado un artículo muy interesante en el King International reciente y bueno, vamos a ver qué nos cuenta y qué les pasa a los pacientes en diálisis con el COVID. Adelante, Marian. Hola. Muchas gracias, Roser. Muchas gracias a María José y a Roser por la invitación para estar aquí con todos ustedes. Buenas tardes desde España y buenos días para los países de Latinoamérica. Bueno, yo les voy a contar la experiencia de los ingresos y de la mortalidad de los pacientes que hemos tenido en hemodiálisis en nuestro hospital, el Hospital Gregorio Marañón, un hospital terciario que está localizado en Madrid. Bien, dos palabras sobre el virus que conocemos ya perfectamente. El SARS-CoV-2 es un coronavirus de la familia RNA. Previamente habíamos tenido dos epidemias que evidentemente se quedaron en pequeñas epidemias comparada con esta pandemia mundial de dos coronavirus, el SARS-CoV-1 en el 2002 y posteriormente el MERS, que afectó sobre todo al Oriente Medio. Este coronavirus tiene una nucleocáside rodeada por unas proteínas, estas spike, que a través de ellas el virus entra en la célula por una enzima que conocemos todos los nefrólogos, que es el enzima convertidor de la angiotensina 2. Entra a la célula, se replica y la inmunidad tipo interferón generalmente es capaz de vencer al virus. Sin embargo, en una pequeña proporción de sujetos, bueno, pues se establece o se empieza a liberar una serie de citoquinas y se establece o se libera una respuesta inflamatoria tremenda que da lugar a un fallo multiorgánico y una afectación de órganos como el pulmón, también afecta al endotelio, al corazón, a los riñones y que conlleva a la muerte de los pacientes. El virus se transmite a través de la vía aérea, de las gotitas respiratorias, como todos ustedes saben. Epidemiológicamente, la prevención del virus se ha demostrado que lo más fácil es el distanciamiento social, la distancia de 2 metros, y el lavado continuo y higiénico de las manos. La sintomatología es muy variada. Se nos dijo que inicialmente que era un síntoma respiratorio que producía fiebre, tos seca y fatiga, pero hemos visto que hay otros muchos síntomas que puede dar este virus, como son artralgias, mialgias, dolor de garganta, dolor de cabeza, alteraciones gastrointestinales, anosmia, ageneusia. Bien, en el Gregorio Marañón, que como he dicho es un hospital terciario que habitualmente tiene 1.200 camas habilitadas, pues hemos sufrido durante sobre todo un mes y medio, 2 meses, una realmente pandemia, convirtiendo el hospital en un hospital COVID, teniendo ingresados más de 1.100 pacientes y hasta el 15 de junio pues hemos identificado 6.214 casos positivos en el hospital, 2.750 pacientes han requerido ingreso. Han muerto 536 con una mortalidad del 19,5%. A 15 de junio quedaban 40 pacientes ingresados en el hospital, 14 estaban en la UCI. Respecto a la incidencia en nuestra unidad de diálisis, tenemos 282 pacientes prevalentes en hemodiálisis que dependen de nosotros, 80 en la unidad de diálisis hospitalaria.
y 200 en Dialcentro. De ellos se han detectado positivos 42 pacientes, casi todos ellos, 40 pacientes, requirieron ingreso hospitalario y 14 han muerto. Esto implica una mortalidad del 33%. Por lo tanto, la incidencia en nuestra unidad de diálisis ha sido de un 15%. En el registro de la SEN, con respecto a los pacientes en tratamiento renal sustitutivo, como nos contará el doctor Emilio Sánchez, ha sido de un 4,5% y en Madrid, que ha sido la comunidad más azotada por el virus, de un 8%. Si nos fijamos en la curva epidemiológica de España, vimos que de los primeros casos se detectaron a finales de febrero y que realmente la pandemia y los datos de casos, de mayor número de casos, fueron en la segunda quincena de marzo y en la primera quincena de abril. A partir del 13 de marzo se estableció el estado de alarma por el gobierno español, se empezaron a instaurar las medidas de distanciamiento social y eso hizo que empezaran a aplanarse la curva epidemiológica. De hecho, el R0, que es la capacidad que tiene una persona infectada, infectar al número de personas que puede infectar, pues llegó a tener datos pues que eran cercanos a 8 y conseguimos doblegar esta curva pues bajando este R0 por debajo de 1. Estos datos fueron superponibles a lo que pasaba con los ingresos de nuestra población, de los pacientes en diálisis, de tal forma que en nuestro hospital del 12 de marzo al 10 de abril ingresaron la mayor parte de los pacientes que hemos tenido positivos en diálisis, los 36 pacientes en hemodiálisis y solo un paciente en técnicas domiciliarias en diálisis peritoneal, y del 10 de abril al 30 de junio solo ingresaron 6 pacientes en hemodiálisis. De hecho, en el último mes y medio, solo hemos tenido un ingreso de un paciente que además no ingresó por neumonía por COVID, sino por otra sintomatología. Si hablamos de mortalidad en hemodiálisis, yo creo que es importante que debemos ajustar las tasas de mortalidad por la edad de los pacientes y, por supuesto, también tenemos que tener en cuenta la comorbilidad y, evidentemente, nuestra población, la población en diálisis, es una población con alta comorbilidad. Si nos fijamos en la serie de datos publicados de pacientes de población general, la serie de datos de Richardson, que son los pacientes ingresados en Nueva York, 4.634 pacientes hospitalizados, mortalidad del 24%, media de edad de 60 años. La serie de Doherty de los pacientes ingresados en Reino Unido, 20.133 pacientes hospitalizados con una mortalidad del 27% y una mediana de edad más elevada de 72 años. El registro de la EDTA, 669 pacientes en hemodiálisis. Aquí se incluyen los pacientes hospitalizados y también pacientes diagnosticados y asintomáticos que han permanecido en su domicilio. Mortalidad del 27%, idéntica a la mortalidad de los pacientes del registro de la SEN, que luego nos contará el doctor Sánchez. 1.128 pacientes también combinados los hospitalizados con los no hospitalizados. En mi hospital, población general 2.750, media de edad 60, mortalidad 19,5% y de los de hemodiálisis hospitalizados, media de edad de 71 y una mortalidad del 33%. Bien, como he dicho, la mayor parte de los pacientes ingresados lo hicieron desde del 12 de marzo al 10 de abril y esta serie fue la publicada recientemente en el Kidney Internacional, en el cual pues, quisimos investigar las características de estos pacientes, los factores relacionados con la mortalidad. Como ven aquí, bueno, la población pues, era mayoritariamente género masculino, como la población general, casi todos eran hipertensos y había una población importante de diabéticos, 64%. Cuando comparábamos estas características en los 11 pacientes que murieron en el periodo de observación cuando publicamos el Kidney con los que no morían, nos encontramos que estos pacientes que murieron, casi todos, bueno, todos, no había ninguno que estuviera en hemodiafiltración, estaban en hemodiálisis convencional. Probablemente aquí hay un pequeño sesgo porque, como ven aquí, estos pacientes eran mayores, aunque esto no era estadísticamente significativa y probablemente esto haya influido, pero es verdad que se puede hipotetizar que la hemodiafiltración online pudiera tener un efecto beneficioso
sobre la evolución de este virus, puesto que podría disminuir parámetros inflamatorios y parámetros como las citoquinas. Respecto a la sintomatología, ingresaban con una sintomatología más larvada que la población general. De hecho, la fiebre solo apareció en un 67% de los casos y había tos 44% y fatiga, aunque luego tenían todos una saturación al ingreso baja solo un 25%. También había alteraciones gastrointestinales. El tiempo desde el inicio de los síntomas al ingreso al hospitalario fue de 3 días. Cuando se comparaban las características, vimos que los pacientes que murieron ingresaban ya con una saturación menor que los pacientes que sobrevivieron. Respecto a las alteraciones radiológicas, ya un 61% de los pacientes al ingreso tenían alteraciones radiológicas, el típico infiltrado en vidrio deslustado periférico. Solo 7 tenían una radiografía normal y, como veremos ahora, en la evolución clínica todos desarrollaron infiltrados uni o bilaterales. Respecto al esquema terapéutico, como en todos los hospitales, pues este esquema fue cambiando, había una comisión que se dedicaba a ello y, bueno, pues a pesar de las escasas evidencias científicas, se fue modificando a lo largo de estos 2 meses o 2 meses y medio, que, bueno, era una lucha continua. Entonces, en la primera fase, que fue del 12 de marzo al 20 de marzo, todos los pacientes, incluidos estos pacientes en diálisis, recibieron el esquema terapéutico de hidroxicloroquina, lopinavir, ritonavir y interferón beta. No recibieron acitromicina, no recibieron corticoides y solo recibían tocilizumab si el paciente iba a ser candidato a la UCI. De estos 36 pacientes, solo un paciente fue candidato a UCI o tenían unos niveles de interleuquina de 6 por encima de 40. En la segunda fase, tras la publicación del grupo francés, en el cual se vio que la combinación de acitromicina y hidroxicloroquina podía mejorar el aclaramiento viral, pues el esquema terapéutico se amplió de tal forma que había una opción de iniciar tratamiento con hidroxicloroquina, lopinavir, ritonavir. Ya no se utilizó interferón beta, entre otras cosas porque no había suministro, o acitromicina más hidroxicloroquina. Y se empezaron a utilizar corticoides. Se empezaron a utilizar corticoides en aquellos pacientes en los cuales había un empeoramiento respiratorio y un empeoramiento radiológico, de tal forma que se empezaron a dar metilprednisolona, dosis de 1 miligramo kilo día intravenoso durante 5 días, o desametasona 20 miligramos al día. Todos los pacientes recibieron profilácticamente anticoagulación con 20 miligramos de enoxaparina al día. Respecto a los parámetros de laboratorio que se asociaron con un peor pronóstico, encontramos que, como la población general, que parámetros inflamatorios como el aumento de proteína C reactiva, pero no al ingreso, sino a los 7 días, o sea, el aumento de este parámetro a los 7 días y el aumento de LDH también a la semana, a los 7 días, eran predictores de mortalidad o se asociaban con mayor mortalidad, así como una linfopenia mayor. Aquí los linfocitos en azul serían los linfocitos que tenían los pacientes en su de diálisis. Los linfocitos y la linfopenia se relacionaba o se asociaba con una mayor mortalidad. Importante fue ver que la evolución clínica a la semana era la que predecía el pronóstico. Nos dimos cuenta que si el paciente evolucionaba mal, tanto radiológicamente como clínicamente, porque necesitara más oxígeno, incluso en parámetros de laboratorio, como hemos dicho antes, parámetros inflamatorios, el pronóstico era peor. De hecho, los 18 pacientes, el 50%, la mitad de los pacientes cuya evolución clínica radiológica fue buena durante la semana, ninguno murió. Sin embargo, 11 de los 18 pacientes, los cuales hubo una peor evolución radiológica o necesitaron más oxígeno, murieron. Este es el porcentaje de pacientes que recibieron cada uno de los esquemas terapéuticos. Casi todos, todos menos uno recibió hidroxicloroquina, 75% lopinavir, ritonavir, 64% acitromicina y 47% corticoides.
En el momento de la publicación del kidney, 11 pacientes murieron, que eran un 30,5%. Posteriormente, a día de hoy, solo otro paciente más de estos 36 ha muerto. Aquí se habían dado de alta 7 pacientes, pero en el momento actual todo el resto de los pacientes, es decir, 16, 12 murieron, 16 pacientes han sido dados de alta. También nos dimos cuenta que el cambio de esquema terapéutico, que no sabemos si es un sesgo o no, no sabemos si la primera semana donde nos pilló la avalancha de enfermos, este virus tenía o era más virulento, tenía más carga viral. Lo que sabemos es que cuando cambiamos el esquema terapéutico, dejamos de usar interferón beta y empezamos a usar más acitromicina, hidroxicloroquina y sobre todo empezamos a usar corticoides en los pacientes que evolucionaban peor clínicamente y radiológicamente, pues se murieron menos enfermos. Y como ven ustedes aquí en estas gráficas de supervivencia, el tratamiento con corticoides y el tratamiento con acitromicina asociado a hidroxicloroquina en nuestros pacientes mejoró el pronóstico. En el análisis univariante y multivariante solo ajustado por la edad, ya que la N es muy pequeña, encontramos que los factores que se asociaban con la mortalidad hospitalaria fueron el tiempo que llevaban los pacientes en hemodiálisis, la mayor linfopenia a la semana, el aumento de LDH a la semana de tratamiento y en los esquemas terapéuticos la asociación de acitromicina con hidroxicloroquina respecto a la asociación lopinavir-ritonavir y el tratamiento con corticoides. Realmente el tratamiento con corticoides pues, parece que ha sido confirmado en el análisis preliminar de este ensayo clínico, el ensayo clínico Recovery de la Universidad de Oxford, en el cual se ha visto que el tratamiento con dexametasona a dosis baja en aquellos pacientes como en los nuestros, en la cual la evolución clínica requiriendo más oxígeno y radiológica, es decir, con peor evolución respiratoria, mejoraba el pronóstico y disminuía la mortalidad. Por lo tanto, y acabando, lo que hemos aprendido en estos 2 meses sobre la infección COVID en pacientes hemodiálisis es que la sintomatología al diagnóstico es más larvada que la población general, incluso pueden aparecer con síntomas que no son claramente los síntomas respiratorios, que hay una altísima mortalidad y que esta mortalidad no se relaciona con los factores de riesgo clásicos de la población general, como la obesidad, la hipertensión, la diabetes, que la evolución clínica y radiológica a la semana predice el pronóstico, que la linfopenia más severa, el aumento del LDH y el aumento de proteína C reactiva a la semana se asoció con mayor mortalidad, que el cambio de esquema terapéutico, como el abandono del interferón beta al inicio de tratamiento con corticoides y la sustitución, por lo menos en nuestros enfermos, de lopinavir y ritonavir por acitromicina se asoció con mejor pronóstico y que evidentemente el pequeño tamaño muestral y la ausencia de determinación de carga viral probablemente nos impida extraer conclusiones definitivas, sobre todo sobre el tratamiento. Simplemente quiero acabar agradeciendo a todo mi servicio, secretarias, auxiliares, enfermeras, médicos, su colaboración durante estos 2 meses y medio que han sido muy duros, con un gran desgaste físico y sobre todo psicológico. Y mi última diapositiva es en recuerdo a nuestro compañero y amigo Alberto. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariana. Estupenda experiencia para compartir, realmente muy duro, pero yo creo que lo habéis hecho y se ha hecho todo muy bien, lo mejor posible dadas las circunstancias. Vamos a dejar las preguntas para el final, ¿eh? Pueden ir poniendo preguntas en el chat o en el apartado de preguntas. También luego les diré un mail por si no se pueden hacer todas las preguntas ahora, pero bueno, pueden ir haciéndolas. A medida que se les ocurran, pueden ir lanzando las preguntas al chat y luego intentaremos responderlas. Bueno, pasamos al siguiente ponente, que es Emilio Sánchez. Emilio es jefe de servicio del Hospital de Cabueñes en Gijón, Asturias, en España, y él es el responsable de los registros de la SEN, y especialmente el registro ahora COVID de pacientes en tratamiento renal sustitutivo. Muchas gracias, Emilio. Emilio, no se te oye.
¿Se me oye Ahora. Vale, ahora. perfecto. Perfecto, perfecto, vale. Estaba agradeciendo la confianza de la EDTA y de Pepa Soler y de Roser Torra por haberme invitado a participar en esta reunión, ¿no? Les daba los buenos días a nuestros colegas aquí en Europa, las buenas tardes y los buenos días a nuestros colegas de Latinoamérica. ¿Qué puedo hacer por usted? Durante los próximos minutos pues voy a hacer la presentación de los datos del registro COVID-19 de la Sociedad Española de Nefrología. También tengo que agradecer sin duda a todas estas personas que han aportado su granito de arena a rellenar los datos del registro. Sin ellos, sin duda, nada de esto hubiese sido posible. En la introducción de mi presentación voy a partir de lo que fue el primer caso de COVID-19, por lo menos lo que es la versión oficial. Un primer caso que parte del mes de diciembre de 2019, cuando las autoridades chinas comunican a la OMS la aparición de varios casos de neumonía de etiología desconocida y que posteriormente se achacó a la presencia del coronavirus SARS-CoV-2. Desde la región china de Huawei se fue diseminando hasta la situación actual, donde hay una pandemia en prácticamente todos los países del mundo. El primer caso en España, no en tratamiento renal sustitutivo, sino el primer caso diagnosticado en España, se hizo en la isla canaria de La Gomera. En esta isla, un turista que procedía de Alemania y que había estado en contacto con un paciente infectado por COVID-19 fue diagnosticado en el hospital de La Gomera y de ahí el primer caso que tuvimos aquí en España. Ese diagnóstico se hizo el 31 de enero y de ahí hasta hoy, estos son los datos de ayer, 7 de julio, pues de 250.000 casos confirmados. En Europa hay más de 2,5 millones y a nivel mundial más de 11 millones diagnosticados. La pandemia por el SARS-CoV-2 en España no ha golpeado de forma similar a todas las regiones y así, para los que no conozcan nuestra geografía, la Comunidad de Madrid, Cataluña y las dos Castillas, Castilla y León y Castilla-La Mancha, han sido las más afectadas por el virus frente a otras, por ejemplo Asturias, que es donde yo vivo, junto con Extremadura, Cantabria y Murcia, pues han sido las que menos incidencia han tenido. Esta es la famosa curva de incidencia de la que ya también Marian nos había hablado en la charla anterior. Y a nivel de la población general, a finales de marzo y a principios de abril fue cuando se produjo el mayor pico de incidencia, el mayor pico de aparición de casos de COVID-19. A partir de entonces, el número de casos han ido descendiendo hasta estar en la situación actual donde todos los días tenemos algún caso, pero la incidencia es muy escasa. Según han ido pasando las semanas, los pacientes se han ido distribuyendo entre aquellos que han ido curando, los que han ido falleciendo, y siempre ha habido un porcentaje no desdeñable de pacientes que están en situación de infección activa y que por eso son subsidiarios de contagiar al resto de los pacientes o al resto de la población. Pero hablemos ya del registro COVID-19 de la Sociedad Española de Nefrología. Y voy a empezar diciendo que el 8 de marzo la Sociedad Española de Nefrología ya se dio cuenta de que algo se estaba cociendo, algo gordo iba a pasar, y fue ese día cuando decidió la creación del registro COVID-19 para pacientes en tratamiento renal sustitutivo. Solo 6 días después, el gobierno español decretó el inicio del estado de alarma. El registro entró en funcionamiento el día 18 de marzo, solo 10 días después de la creación del mismo se decidió qué variables incluir y se hizo la difusión de la aparición del registro, y aquí en esta fecha empezó a funcionar. El día 28 de marzo se publicó la newsletter. La Sociedad Española de Nefrología tenía el compromiso de aportar información semanal y cada semana se hacía un corte en la base de datos para hacer un análisis y publicar los resultados. De ahí que cada sábado de los meses de abril, mayo y junio se hicieran cortes sucesivos en la base de datos y se publicasen el lunes siguiente los datos en una newsletter. La última publicada es de este lunes, del día 6 de julio, con estos mensajes clave que no voy a detallar porque a continuación presentaré los resultados.
El registro de COVID-19 en tratamiento renal sustitutivo de la Sociedad Española de Nefrología es un registro online. El acceso se hace a través de la página web de la Sociedad Española de Nefrología. Cada usuario debe de registrarse antes de entrar a introducir los datos de su registro, y cada usuario tiene acceso exclusivamente a los datos o a los pacientes que él mismo ha registrado. Únicamente el coordinador del registro, que en este caso soy yo, o las personas designadas por él, tienen acceso al resto de la base de datos. La base de datos recoge datos identificativos del paciente, datos epidemiológicos, datos relacionados con la infección y la fuente de contagio, datos clínicos, datos en relación al tratamiento y, finalmente, lo más importante, una de las cosas más importantes, el desenlace, si el paciente finalmente se recuperó o si el paciente falleció. Esta es la evolución de casos nuevos semanales y de casos totales. Hablando de los casos nuevos, pues a finales del mes de marzo y a principios del mes de abril, como la población general, se produjo el pico de incidencia semanal. Posteriormente ha ido descendiendo y actualmente cada semana o no hay ningún caso o hay hasta 2 o 3 como máximo. O sea, la presentación ya es muy escasa. La suma total, lógicamente, se ha ido incrementando hasta llegar casi a los 1.800 pacientes en tratamiento renal sustitutivo en España contagiados. Nuestra curva de incidencia es muy semejante a la de la población general, con este pico, como digo, a finales de marzo, principios de abril. El día con más casos diagnosticados fue el día 25 de marzo, que se diagnosticaron 87 casos. Igual que en la población general, la distribución de la infección por COVID-19 en la población en tratamiento renal sustitutivo no ha golpeado por igual a todas las comunidades autónomas, a todas las regiones dentro de España. Y en este caso, nuevamente, Madrid es la región que aporta mayor número de pacientes, seguida de Castilla-La Mancha, Castilla-León, pequeñas comunidades como Navarra y La Rioja y, finalmente, Cataluña. Aparte del porcentaje que aportan al registro nacional, que es un dato, lógicamente, importante, me parece más importante el número de pacientes por millón de población, ya que está ajustado para la población que tiene esa región. Y por eso esta distribución con Madrid, las dos Castillas, La Rioja, Navarra y Cataluña, liderando esta clasificación. Pasemos ya a datos epidemiológicos y en relación al sexo, 2 de cada 3 pacientes eran varones, más o menos como corresponde a la población en tratamiento renal sustitutivo en los países occidentales. Y cuando hablamos de la edad media, esta ha sido de 68 años. Si distribuimos a los pacientes por décadas de la vida, esta es la distribución en barras, y el dato más interesante es que bueno, con un rango entre 2 y 99 años de los pacientes registrados, pero los datos más interesantes es que más de los pacientes tenían años y que el 22% de los pacientes tenían más de 80 años. Es decir, son pacientes con una edad muy avanzada. Hablemos ahora de la enfermedad renal de base, y como ocurre en el registro general de pacientes con enfermedad renal crónica tratamiento renal sustitutivo en España, la enfermedad renal diabética es la que proporcionó mayor porcentaje de pacientes a este registro, seguido de las glomerulonefritis y la nefroangioesclerosis. Cuando hablamos del total de pacientes registrados, vemos como 2 de cada 3 pacientes están en hemodiálisis. Casi un tercio son pacientes trasplantados renales, el 3% son pacientes en diálisis peritoneal y solo 6 pacientes están en hemodiálisis domiciliarias. ¿Por qué es importante esta distribución? Porque es muy diferente a la del total de pacientes en tratamiento renal sustitutivo en España. Cierto es que los últimos datos del registro corresponden al 31 de diciembre del año 2018, es decir, ha pasado ya año y medio. Cada año se publica en el Congreso de la Sociedad Española de Nefrología los datos del registro del año anterior, es decir, en el próximo Congreso de la Sociedad Española de Nefrología presentaremos los datos del Registro Español de Enfermos Renales de 2019, pero los últimos datos que tenemos son estos. Una de las características del tratamiento renal sustitutivo en España es la importancia que tiene el trasplante. Más de la mitad de los pacientes en tratamiento renal sustitutivo son pacientes trasplantados, seguido de los pacientes en hemodiálisis, que suponen el 40%. Como pueden ver,
siendo solo el 40% de los pacientes que están en hemodiálisis en España, en cambio los pacientes contagiados 2/3 son de hemodiálisis. Con lo cual, la primera idea de que los pacientes en hemodiálisis han sido los más afectados por esta situación de pandemia por COVID-19. Hablemos ahora de datos de contagio. Casi había tenido un contacto previo conocido. Este porcentaje se aumentaba especialmente en el caso de los pacientes en hemodiálisis, alcanzaba el 32% y era más bajo en los pacientes trasplantados y en diálisis peritoneal. Esta circunstancia, sin duda, es del todo lógica, ya que los pacientes en hemodiálisis no pudieron hacer las medidas de confinamiento dictadas por el gobierno frente a los pacientes en trasplante o en diálisis peritoneal que sí pudieron estar en su casa. Los pacientes en hemodiálisis tenían que salir no menos de 3 veces por semana y trasladarse a los centros sanitarios para desarrollar así sus sesiones de hemodiálisis. El periodo de incubación medio de estos pacientes que habían tenido contacto previo conocido es de 8 días. En relación a las manifestaciones clínicas, los datos son semejantes a los que presentó previamente Marian Goicoechea, pues fiebre en el 72%, síntomas de infección de vías respiratorias altas en el 63%, disnea en el 40%, clínica digestiva un cuarto de ellos, desarrollaron linfopenia 3 de cada 4 y una neumonía casi el 70%. El porcentaje de pacientes asintomáticos fue del 15%. En relación a los tratamientos habituales, y en consonancia con lo que decía Marian, pues hidroxicloroquina lo recibía el 80%, lopinavir, ritonavir 2 de cada 3, también corticoides, tocilizumab el 10%, interferón el 4% y no recibieron nada específico para el coronavirus el 16%. Me pareció interesante analizar la evolución de los distintos tratamientos a lo largo del tiempo, y es que con una enfermedad nueva de la que no hay evidencia, sin duda la publicación de artículos ha modificado nuestra manera de prescribir. Y así la hidroxicloroquina, que tenía una mayor predominancia en las primeras semanas, ha sufrido un pequeño descenso. También ha ido descendiendo el porcentaje de pacientes que recibían lopinavir, ritonavir. Sin embargo, sí que ha aumentado el porcentaje de pacientes con esteroides, incluso un incremento en el número de pacientes tratados posteriormente. El 80% de los pacientes diagnosticados por COVID-19 precisaron de ingreso hospitalario. 9 de ellos lo hicieron en las unidades de cuidados intensivos y 3 de cada 4 de los pacientes ingresados en las unidades de cuidados intensivos necesitaron ventilación mecánica. Hay un 9%, se registró un 9% de pacientes que, aún teniendo criterios para ingresar en las unidades de cuidados intensivos, fueron rechazados por algún motivo que el registro de la Sociedad Española de Nefrología no tiene esa información, pero ha habido algún motivo que puede ser la edad, la comorbilidad o la ausencia de camas, de más espacio para ingresarles, pero el caso es que el 9% fueron rechazados para ingresar. Entre los datos del registro nos pareció interesante comparar las poblaciones en diálisis de las poblaciones en trasplante infectadas por el COVID-19. Y los pacientes, así pudimos ver que los pacientes trasplantados contagiados por COVID-19 pues eran más jóvenes, en mayor porcentaje requirieron ingreso hospitalario, más ingresaron en las unidades de cuidados intensivos, recibieron tratamientos intensivos en mayor porcentaje, recibieron tratamientos con inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona también en mayor porcentaje, y en relación a la curación o al fallecimiento, aunque hasta el corte de esta semana pues los pacientes trasplantados tenían una diferencia significativa en cuanto tenían más curación y menos fallecimiento, en el corte de esta semana, de este sábado, pues ha perdido la significación. Se acerca mucho, pero ha perdido la significación. Sí que se mantiene significativo que el tiempo hasta la curación en días es menor en los pacientes trasplantados de los que están en diálisis. Nos pareció interesante también distribuir a los pacientes en diálisis entre los que estaban en hemodiálisis y los que estaban en diálisis peritoneal. Y lo más interesante es los pacientes en cada una de estas técnicas contagiado del total de pacientes en esa modalidad en España. Así, en relación a la hemodiálisis, cerca del 5% del total de los pacientes en hemodiálisis en España se contagiaron de COVID-19 frente a ni siquiera el 2% de los pacientes en diálisis peritoneal en España contagiados. Esto habla de una predominancia, una mayor importancia de hacer la diálisis en el domicilio para intentar evitar este tipo de contagios.
Otras diferencias es que más pacientes en diálisis peritoneal precisaron ingreso hospitalario, aunque ninguno lo hizo en las unidades de cuidados intensivos, y también hay un mayor porcentaje de pacientes en diálisis peritoneal que recibían inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Hasta también el corte de esta semana, más pacientes en diálisis peritoneal se curaban y menos fallecían que los que estaban en hemodiálisis. Las diferencias, bueno, existen, sin embargo, en esta ocasión han perdido la significación. En relación a la mortalidad, han fallecido el 27% de los pacientes que estaban en hemodiálisis, el 24% de los pacientes registrados trasplantados y el 21% de los pacientes en diálisis peritoneal. Sin duda, según van pasando las décadas de la vida, mayor es el porcentaje de pacientes que fallecen, y así los pacientes que tienen más de 90 años han fallecido el 60% de ellos, cosa que por otro lado es lógico, ya que pueden haber podido fallecer por cualquier evento que les hubiese ocurrido en esta etapa de la vida. Distribuimos a los pacientes también en función del desenlace, los pacientes recuperados frente a los pacientes fallecidos, y pudimos ver cómo los pacientes recuperados eran más jóvenes, tenían en menos ocasiones diabetes, menos desarrollaron neumonía, y un dato interesante es que más pacientes recuperados recibían antagonistas de los receptores de la angiotensina 2. Quisimos analizar también qué factores se asociaban a mortalidad, pero los pacientes tratados comprobamos que la edad y el desarrollo de neumonía predisponían o se asociaban a una mayor mortalidad. Sin embargo, aquellos pacientes que tenían fundamentalmente clínica digestiva, estos pacientes tenían una menor mortalidad, y también los pacientes trasplantados que recibían un antagonista de los receptores de la angiotensina tenían una menor mortalidad. En el caso de los pacientes en diálisis, la edad y el desarrollo de neumonía se asociaban con una mayor mortalidad. Hasta el corte de este sábado, también estar en diálisis peritoneal otorgaba una cierta prevención o retrasaba, o no se asociaba con mortalidad. Sin embargo, este hallazgo ha perdido significación en el último corte. En relación al desenlace, en las primeras semanas estábamos francamente preocupados porque el número de pacientes fallecidos era superior al número de pacientes recuperados. Sin embargo, desde mediados de abril estas curvas se han ido superando y cada vez son más los pacientes recuperados frente a una cierta estabilización del número de pacientes fallecidos. Y así, a fecha de 4 de julio, el pasado sábado, casi el 60% de los pacientes del registro están recuperados, han fallecido el 27% y permanecen en situación de infección activa el 14%. Estos son mis mensajes clave para terminar la presentación. El pico de incidencia en España de COVID-19 entre los pacientes en tratamiento no sustitutivo ocurrió entre finales de marzo y principios de abril. Desde entonces hay una disminución muy significativa del número de casos semanales diagnosticados de COVID-19. Casi no hay casos en las últimas semanas, aunque algunos sigue habiendo. La pandemia ha golpeado especialmente Madrid y las dos Castillas. Entre los pacientes en tratamiento no sustitutivo, los más afectados son los que están en hemodiálisis. La incidencia es mucho menor en los pacientes trasplantados y especialmente en diálisis peritoneal. La mortalidad en diálisis peritoneal, y finalmente la edad y el desarrollo de neumonía se asocian a una mayor mortalidad. Los pacientes con clínica digestiva, los pacientes trasplantados con clínica digestiva parece que tienen una mejor evolución y podría haber un efecto protector de los antagonistas de los receptores de la angiotensina 2 en pacientes trasplantados. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Emilio. Excelente charla y felicidades por la iniciativa. Realmente creo que es súper útil y es un registro muy detallado y exhaustivo que aporta muchísima información. Insisto en que si quieren hacer preguntas las pueden poner tanto en el chat como en el apartado de preguntas y respuestas y las contestaremos al final del webinar. ¿De acuerdo? Pasamos ahora a la tercera ponente. Ella es Mercedes Salgueira, es jefa de servicio del Hospital Virgen de la Macarena de Sevilla y ella coordina el registro COVID de fracaso renal agudo de la Sociedad Española de Nefrología. Adelante, Mercedes, muchas gracias. Buenas tardes a los compañeros españoles, buenos días
más allá del Océano Atlántico, y agradecer en primer lugar a Roser y a María José la confianza depositada y a la ERA EDTA esta oportunidad de hacer esta presentación y de compartir los datos con todos nuestros compañeros. Perdón. Bueno, el primer caso, como ya se ha dicho a lo largo de las presentaciones previas, descrito de la infección por COVID-19, data de diciembre en la provincia de Wuhan. Solo 3 meses en el mes de marzo, el estado de pandemia, y en tan solo 6 meses pues, se ha convertido en la peor epidemia de la historia, como ya estamos comentando, con más de 11 millones de personas contagiadas y más de 500.000 fallecidos a lo largo de todo el mundo. El primer caso, ya se ha comentado también, en España data del 31 de enero de 2020. Y desde esta fecha hasta mediados de mayo aproximadamente, hemos sido el tercer país del mundo con más casos diagnosticados de COVID-19. Como también se ha comentado en las ponencias anteriores, nos hemos estado moviendo ante una gran falta de evidencia, o era una enfermedad desconocida. Sin embargo, la generación de conocimiento científico ha sido muy rápida también a lo largo de estos meses. Se han identificado factores de riesgo de la enfermedad, aspectos clínicos, aspectos fisiopatológicos, eficacia de diferentes tratamientos, como también hemos comentado, pero sin embargo, a nivel de la afectación renal, es destacable que nos faltan muchísimos datos para comprender qué ocurre, qué provoca esta infección a nivel renal. Y eso es porque la mayoría de las series que se han publicado son series retrospectivas en las que faltan datos fundamentales de clínica, de laboratorio, que hubieran sido siempre incluidos en estudios e investigación de diseños prospectivos. Cuando empezamos a enfrentarnos a los primeros casos aquí en España, los nefrólogos nos encontrábamos un poco al margen. Se nos había transmitido la información de que era una enfermedad fundamentalmente de afectación respiratoria y la incidencia de fracaso renal agudo era mínima y generalmente se relacionaba con enfermedad muy severa. Sin embargo, conforme fuimos diagnosticando los casos aquí en España, empezaron a publicarse simultáneamente otras series en las que empiezan a describirse las características clínicas de la enfermedad ya no desdeñable de fracaso renal agudo, que oscila entre el 10% para el total de pacientes o un 15% para los pacientes que ingresan en UCI. Conforme va avanzando estos meses, empiezan a aparecer series centradas en lo que es la afectación renal por la COVID-19 y se va comprobando que en los pacientes diagnosticados de esta enfermedad presentan datos de disfunción renal como albuminuria, hematuria, y se va confirmando que existe una elevada prevalencia de fracaso renal agudo. Empieza a publicarse datos de incidencia que ya empiezan a ser preocupantes. Por ejemplo, esta serie, que es pequeñita, nos alerta de que hay una incidencia de fracaso renal agudo del 27%, pero esta otra serie, publicada a finales de mayo, es la serie más larga publicada hasta el momento, con más de 5.000 pacientes, procedente de 5 hospitales del área metropolitana de Nueva York, y que nos describe que la incidencia de fracaso renal agudo en los pacientes hospitalizados con COVID-19 alcanza el 37% de los pacientes. Siguen apareciendo series. En este último mes ha aparecido esta otra serie, también de un hospital de Wuhan, en el cual se estudian pacientes ingresados por neumonía COVID y se comprueba que existen, como ya hemos dicho, un importante porcentaje de alteraciones urinarias, de disfunción renal y una incidencia de fracaso renal agudo del 10% en el total de los pacientes, pero que en los pacientes críticos llega a alcanzar casi el 43%. Esta última serie, publicada por los colegas franceses, es un hospital de Burdeos, y se trata de una serie pequeñita de 70 pacientes, todos pacientes ingresados en UCI. Al ingreso en UCI la prevalencia, la incidencia es del 11%, pero fijaros lo que nos reportan que ocurre durante este ingreso en UCI. El fracaso llega a alcanzar el 80%. Tengo confirmadas alteraciones importantes de la hematuria y también la proteinuria. Por tanto, podemos decir a día de hoy, después de estos meses, que la afectación renal, muy al contrario de lo que nos pensábamos,
es bastante frecuente, aunque de verdad se desconoce la incidencia real. Porque existen importantes divergencias entre los resultados entre las diferentes series. ¿Por qué se pueden explicar? Pues se pueden explicar por factores genéticos, factores de comorbilidad o de edad en las distintas series, diferentes criterios a la hora de elegir los pacientes con fracaso renal agudo, o incluso también variaciones en la práctica local, en el manejo de fluidos, en la medicación utilizada, en las estrategias de ventilación. Lo cierto es que necesitamos seguir ahondando en este sentido. ¿Y qué ocurre si analizamos esta serie respecto a los factores de riesgo que se han identificado en estos pacientes que desarrollan aquí o en la mortalidad? Pues bien, los factores identificados como relacionados con el desarrollo de AKI son mayor edad, la comorbilidad de hipertensión, diabetes mellitus o enfermedad cardiovascular, y también se han identificado como factores de riesgo para el desarrollo de fracaso renal agudo la inestabilidad hemodinámica y el uso de drogas vasopresoras y sobre todo la severidad de la neumonía y la necesidad de ventilación mecánica. En la serie de Nueva York, los pacientes que desarrollan fracaso renal agudo, casi el 90% están en ventilación mecánica. Respecto a la mortalidad, vemos que oscila desde el 33% al 57% y que también sabemos que está directamente relacionada con el grado de severidad del fracaso renal agudo. Por tanto, también podemos concluir que se relaciona con la gravedad de la enfermedad y que condiciona mal pronóstico vital. Es fácil pensar que también puede estar condicionando un mal pronóstico renal, pero a esto no existen evidencias a día de hoy. Y respecto al tratamiento renal sustitutivo, también se nos plantean importantes cuestiones. ¿Cuáles son las necesidades de tratamiento renal sustitutivo? Pues realmente tampoco existen series que nos puedan ayudar a contestar esta pregunta. En las que hemos referido anteriormente, se ha reportado un 5%, un 20%, se puede estimar que aproximadamente un 20% de los pacientes ingresados en UCI van a requerir tratamiento renal sustitutivo. ¿Lo debemos abordar igual que otros procesos sépticos agudos de fracaso multiórgano? A priori se han manejado así, pero sí es verdad que tenemos que tener en cuenta que estamos en un entorno de riesgo biológico elevado, con lo cual aquí tiene que primar la seguridad del staff y tendríamos que tener en cuenta que hay que hacer las mínimas intervenciones sobre el circuito y garantizar que este circuito también no se nos coagula. Hay que también tener una elevada atención en la anticoagulación que utilizamos. ¿Aporta alguna ventaja la modalidad de tratamiento renal sustitutivo elegida? Pues tampoco tenemos evidencias en este sentido para poder contestar esta pregunta. En general se recomienda como opción preferente las técnicas continuas, reservando las terapias intermitentes y para pacientes con estabilidad hemodinámica y si existe un cuadro de sepsis o sobreinfección bacteriana sobreañadido, ya que, como decimos, hay que velar por la seguridad del staff y además porque las terapias intermitentes van a consumir, digamos, recursos humanos. Se recomienda también utilizar membranas de alto y medio cutoff que nos van a permitir eliminar moléculas de mayor peso molecular, como son los mediadores inflamatorios, y también se ha postulado el hecho de añadir terapias absortivas como una estrategia para que estos pacientes con COVID pudieran beneficiarse. Sin embargo, como decimos, siguen existiendo muchísimas preguntas a nivel renal de qué es evidente que la respuesta a estas preguntas lo ideal sería hacer ensayos clínicos, pero ni la evolución de los acontecimientos nos lo ha permitido, ni esperemos que la evolución futura nos lo permita tampoco. Pero de cualquier manera hay que intentar buscar respuestas, porque necesitamos darle a nuestros pacientes el mejor tratamiento y también porque es necesario planificar y asignar los recursos para garantizar que todos los pacientes que necesiten tratamiento renal sustitutivo puedan acceder a él. Por eso, en este contexto, la SEN se planteó en el mes de mayo la oportunidad y la necesidad de crear un nuevo registro, el registro de fracaso renal agudo, para intentar, al menos en parte, dar respuesta a alguna de estas preguntas. Este registro, al igual que el registro de pacientes crónicos, se encuentra disponible en formato online en la web de la sociedad y cumple los mismos requisitos que ha comentado el doctor Sánchez para el registro de tratamiento renal sustitutivo. Y con un mes y medio aproximadamente de recorrido, a 30 de junio,
teníamos en este registro 212 pacientes reportados, la mayoría varones, como vemos ahí, e igual que ocurre en la población general, la mayor gravedad y la mayor mortalidad se describe en varones, también el fracaso renal agudo es más frecuente en varones que en mujeres, y la edad media está en torno a 68 años, con un amplio rango de edad. Respecto a las circunstancias comórbidas, también igual que ha ocurrido en el resto de la población, un porcentaje muy importante de hipertensos, un 71% hipertenso, un tercio diabético, un tercio tenía antecedentes de enfermedad cardiovascular y un tercio de los reportados tenía enfermedad renal crónica. También se recoge la incidencia de otras patologías como patología oncológica, obesidad, EPOC o fumador. Hemos recogido los tratamientos que recibían antes del ingreso, los supresores, IECA, ARA2, antiagregantes o anticoagulantes, por si podrían tener algún impacto. En los datos recogidos hasta ahora no se ha visto que tengan impacto en el desarrollo del fracaso renal agudo. Y respecto a la presentación clínica, el 90% de los pacientes que están registrados tuvieron una presentación típica y más del 90% desarrollaron neumonía. El 65% requirió ingreso en UCI y el 67% ventilación mecánica. El tiempo medio de aparición del fracaso renal agudo es de 9 días y el tiempo medio de ingreso en UCI es de 7 días, lo que quiere decir que la mayoría de los pacientes van a desarrollar el fracaso renal agudo en relación con este momento de inflexión que nos contaba la doctora Goicoechea, en el cual los pacientes se agravan y que también van a requerir UCI. Reseñar que solo la mitad de los pacientes tienen recogida la parámetros urinarios. Ha sido una pena que haya muy poca reportes sobre orina. Sin embargo, de los reportados, un tercio de los pacientes tenía albuminuria y el 22% casi hematuria. Un dato que nos ha llamado mucho la atención es que la mitad de los pacientes tenía diuresis conservada con una diuresis media cercana al litro. También nos ha sorprendido gratamente que se ha tenido bastante precaución con el uso de contraste. En 3 de cada 4 pacientes no se ha utilizado contraste y cuando se ha utilizado una sola vez. Respecto a los tratamientos empleados, como se ha comentado, se han utilizado los mismos, los más frecuentes que en la población general. Los más frecuentes, la combinación de hidroxicloroquina y lopinavir, ritonavir, seguido también de acitromicina, y en un importante porcentaje de los casos se ha utilizado antibióticos y antibióticos de amplio espectro. Respecto a los datos analíticos, a los 7 días del comienzo de los síntomas, la gran mayoría de estos pacientes que presentan fracaso renal agudo presentan una linfopenia muy marcada y existe un aumento de todos los parámetros inflamatorios, como podemos ver en esta diapositiva. De estos pacientes registrados, más de la mitad han precisado tratamiento renal sustitutivo. Sin embargo, este dato hay que tomarlo con precaución, puesto que los que estamos reportando los datos somos nefrólogos y los pacientes a los que más acceso tenemos son precisamente a estos que han tenido tratamiento renal sustitutivo. Al principio solo eran pacientes en tratamiento renal sustitutivo, conforme han ido pasando los días se están introduciendo también pacientes que no lo han requerido. Con lo cual hay que poner este dato, no se puede establecer como un dato de que sea realmente la necesidad. La duración media de tratamiento renal sustitutivo, como vemos ahí, es de 13 días y en este lado podemos ver cuáles son las modalidades terapéuticas que más se han utilizado. Que han sido las técnicas continuas en un 34% de los casos y la hemodiálisis alterna casi en un 30% de los casos. Seguido más de lejos, hemodiálisis diaria, hemodiálisis expandida y hemodiafiltración. En muchos casos se han combinado más de una modalidad terapéutica. Se ha asociado sobre todo técnicas continuas con hemodiálisis alterna y también con hemodiálisis diaria, hemodiálisis alterna y hemodiálisis diaria, y también hemodiálisis intermitente y hemodiafiltración. En 4 casos se ha reportado que se ha utilizado terapia absortiva, combinado siempre con las técnicas continuas, pero la duración de la terapia absortiva ha sido de 1 o 2 días, con lo cual podemos sacar pocas conclusiones de estos pacientes. Respecto al alto predominio de varones, como hemos visto hasta ahora,
La edad media no difiere del grupo total y al compararlo con el grupo que no requiere tratamiento renal sustitutivo, llama la atención que los pacientes que no requieren tratamiento renal sustitutivo tienen un mayor porcentaje de diabéticos, un mayor porcentaje de enfermedad cardiovascular y un mayor porcentaje de enfermedad renal crónica. Esto puede parecer chocante, pero también puede tener su justificación. Son pacientes, como vemos, mayores. Y si vemos el tiempo medio de recuperación de función renal, es de 5 días frente a los 24 días que tardan en recuperar función renal los que requieren tratamiento renal sustitutivo. Es posible que estos pacientes son pacientes mayores, más frágiles, con mayor comorbilidad y que lo que hayan presentado haya sido un fracaso renal prerrenal motivado por la fiebre, por la diarrea y que se haya podido corregir más fácilmente que los pacientes que han requerido tratamiento renal sustitutivo. Respecto a los datos clínicos de presentación, en los pacientes que requirieron tratamiento renal sustitutivo se había usado en mayor porcentaje de contraste y también eran pacientes que requirieron con una mayor frecuencia ingreso en UCI, soporte ventilatorio y también la necesidad de ECMO. Respecto a los parámetros inflamatorios, volvemos a ver cómo los pacientes con tratamiento renal sustitutivo presentan una mayor inflamación. Todos los parámetros están francamente elevados, aunque solo se alcanza significaciones estadísticas en alguno de ellos. De los pacientes que están en tratamiento renal sustitutivo, cuando se han reportado en el registro, el 25%, el 24%, perdón, permanecía en tratamiento renal sustitutivo y habían fallecido el 46,5%. O sea, que solo un 30% había recuperado la función renal. Este dato habrá que comprobarlo en los futuros registros, pero es un dato francamente preocupante. Comparamos aquí las distintas técnicas de renal, como vemos en algunas de ellas la muestra es muy pequeña y hay que también tomar los datos con precaución porque, como hemos dicho, algunas veces se han combinado ambos tratamientos. Los días en tratamiento renal sustitutivo no difieren mucho entre uno y otro. El tiempo de recuperación de función renal en aquellos pacientes que recuperan tampoco el porcentaje de pacientes que permanecen en tratamiento renal sustitutivo y tampoco encontramos diferencia en cuanto a los éxitos, aunque aquí llamaba la atención este porcentaje al que no le encontramos mucha explicación, no sabemos, no ha presentado diferencias significativas, como vemos en números muy pequeñitos de la N, pero no encontramos mucha explicación a este valor. Es probable que se hayan elegido pacientes comórbidos, habrá que investigarlo. Y respecto a los éxitos de estos pacientes que han presentado fracaso renal agudo, ha muerto prácticamente la mitad. Al comparar el grupo que fallece con el grupo que sobrevive, hemos visto que existe una mayor prevalencia de pacientes oncológicos y de EPOC en este grupo que termina falleciendo y respecto a las características clínicas, vuelve a llamar la atención, igual que también comentaba Marian Goicoechea en los pacientes en hemodiálisis, que los pacientes que fallecen tienen una marcada linfopenia y una mayor prevalencia de linfopenia. Requirieron también más ingreso en UCI y mayor porcentaje de soporte ventilatorio que aquellos que sobrevivían. De nuevo, estos pacientes que fallecen están francamente más inflamados que los pacientes que sobreviven. Todos estos datos, he de decir que se recogieron al 7º día de inicio de los síntomas, y por lo tanto esto es, como ha dicho también María Goicoechea, un punto de inflexión. En este punto del 7º día, estos parámetros ya elevados ya nos van a marcar un mal pronóstico del paciente, y cuando hemos comparado, como hemos dicho anteriormente, la supervivencia respecto a las distintas alternativas o modalidades de tratamiento renal sustitutivo, no hemos encontrado diferencia entre ninguna de ellas. Por tanto, y ya para terminar, pues decir que existe a día de hoy todavía bastante incertidumbre respecto a la afectación renal en el contexto de la COVID. Necesitamos respuestas respecto a incidencia real, a mecanismos fisiopatológicos, a pronóstico vital, a pronóstico renal, a estrategias terapéuticas. Hemos visto, quizás no me he parado mucho porque iba rápido, pero que hay pacientes que llegan a estar en UCI necesitando tratamiento renal sustitutivo hasta 2 meses. La necesidad de tratamiento renal sustitutivo puede prolongar considerablemente la duración de la hospitalización, lo que nos puede llevar a importantes desafíos para dar respuesta a todos estos pacientes.
Y por otro lado, pues no sabemos hoy en día si esta alta incidencia de fracaso renal agudo va a resultar en un aumento significativo de pacientes que luego van a quedar con una enfermedad renal a largo plazo. Estamos hablando del impacto que va a tener la COVID a largo plazo sobre la patología pulmonar, pero también es importante que nos fijemos en este aspecto, ¿no? Y por tanto, para terminar, simplemente decir que es importante que pongamos al riñón en el punto de mira de la COVID-19. Empezamos la pandemia pensando que esto a nosotros nos afectaba poco y hemos terminado este brote, esperemos que de momento no haya muchos más, pero lo hemos terminado diciendo que estamos ahí y que es importante la afectación que tiene la COVID-19 en el riñón. Y que es importante no solo concienciarnos nosotros, que en muchos casos a lo mejor no vamos a estar en primera línea atendiendo a estos pacientes, sino también concienciar a los compañeros que son los de urgencia, de medicina interna, que son los que en primer lugar van a estar ahí recibiendo a estos pacientes. Muchísimas gracias, Mercedes, por esta exposición tan clara y por poner en valor realmente el riñón en toda este desastre sanitario que tenemos y de lo que muchos no eran nada conscientes, ¿no? Desde luego el pulmón pesa mucho, pero el riñón ahí está. Bien, pues ahora con todos conectados, los ponentes con voz, vamos a pasar a hacer a explorar alguna de las preguntas recibidas. Preguntan, por ejemplo, para Emilio, si había diferencias entre pacientes con diálisis domiciliaria y peritoneal. Hay diferencias, lo que pasa que yo creo que no son dignas de mención. Solo 6 pacientes en hemodiálisis domiciliaria han sido registrados. De esos 6 pacientes han fallecido 3. Con lo cual, vistos estos datos, podríamos decir que la mortalidad en hemodiálisis domiciliaria es el 50%, pero claro, con solo 6 pacientes yo creo que este dato debe obviarse, ¿no? Bueno, quiero decir, hay pocos pacientes en hemodiálisis domiciliaria en España y muy pocos contagiados. De estos han fallecido 3. Yo creo que es lo único que puedo decir. Gracias. Mercedes, hay 2 preguntas un poco relacionadas. Una dice si este fracaso renal agudo se parece a una microangiopatía trombótica y qué experiencia hay con plasmaféresis. Pues, bueno, si, respecto a las biopsias renales, lo que hay son biopsias, son necropsias en pacientes que han fallecido por COVID-19, con lo cual, bueno, los hallazgos que se encuentran también hay que ponerlos, digamos, no en entredicho, pero sí un poco tratarlos con cautela. Lo que se ha visto a nivel de biopsia renal es que existe tubular y que hay trombos efectivamente agregados eritrocitarios a nivel de tubular. Si se comporta como una microangiopatía trombótica, yo creo que no, porque el comportamiento se asemeja más al fracaso renal agudo de la sepsis que al de la microangiopatía trombótica. No se ha reportado plaquetopenia ni hay evidencia de participación del complemento, aunque había alguna serie en que ha identificado depósitos del complejo de ataque de membrana en la membrana tubular. Pero a día de hoy yo diría que se parece más al fracaso al fracaso renal agudo del fallo multiórgano que a la microangiopatía trombótica, aunque tiene muchas particularidades. Muchas gracias. Y perdón, preguntabas también si había experiencia con plasmaféresis. Bueno, sí, es otra pregunta independiente, pero que han enviado una detrás de la otra. No tengo constancia. No, la terapia absortiva yo creo que la que se ha utilizado aquí ha sido la membrana de Oxiris, porque yo creo que la plasma separación no está disponible aquí en España. Nosotros sí que hemos utilizado en algunos pacientes leucocitoaféresis. De eso se propuso un ensayo clínico que ya se llegó a aprobar, pero se aprobó tarde porque los pacientes eran pacientes, bueno, pues antes de entrar en un paso previo a entrar a la UBI, ¿no? Con muchísima liberación de citoquinas y parámetros inflamatorios, y cuando se quiso aprobar, pero sí que hicieron un ensayo clínico, doctora Naya, de mi servicio inicial, y yo creo que fueron 5 pacientes, pero los resultados fueron muy dispares, ¿eh?
Creo que 3 pacientes evolucionaron bien y los otros 2 no evolucionaron bien. Y no se llegaron. Y en el caso hemos tenido 30 pacientes con terapia renal sustitutiva en la UCI y a 13 pacientes le hemos puesto SIRIS y a 17 no. Y no hemos encontrado ninguna diferencia en el pronóstico en los pacientes que habían estado con Osiris. Además estuvieron con Osiris no 48 horas, sino creo recordar que era una media como de 12 días. Y no encontramos diferencias, son datos que hemos mandado a publicar. Pero bueno, que los datos son los que son. Preguntar una cosa, Perdona. No, nada. Nada, que me había metido en la pregunta de Mercedes, por eso. Preguntan una cosa que creo es muy interesante y que nos hemos encontrado todos, yo creo. Pacientes que después de 3 semanas siguen teniendo PCRs positivas de COVID. Nosotros, a pacientes que siguen teniendo PCR positiva y que a veces tienen una negativa, una positiva, una negativa. Entonces, en el último consenso que se ha llegado a mi hospital con el servicio de microbiología es que hay pacientes que tardan mucho en aclarar el virus, no se sabe por qué, y a veces la PCR detecta restos de virus RNA que están muertos y entonces, si el paciente es PCR positivo y tiene anticuerpos IgG positivos, es un paciente que hay que desaislarlo porque no contagia. En el caso de que el paciente tenga estos cambios de PCR positiva, negativa, positiva y no tenga anticuerpos, que también se nos ha dado ese caso, hay que mirar el umbral de la PCR, el CT que dicen los microbiólogos, porque parece que si ese CT está por encima, por lo menos eso han decidido los micros de mi hospital, un valor alto por encima de 35, eso quiere decir que la PCR detecta, esto es lo que hemos contado, como virus de y que no tiene validez. Eso, gente que lleva incluso 3 meses, hemos tenido pacientes en diálisis con PCR positiva, se les está mirando el umbral de la PCR, el CT, que eso lo miran cada vez los micros cuando eso, y si es mayor de 35, se considera que ya es negativo y que no contagia. Eso es mi experiencia de mi hospital. No sé si he aclarado algo o he liado mal. En nosotros, en Sevilla, se ha tomado una actitud similar a la que tú estás comentando. Revisar la serología y en función de la serología, pues hacerle un seguimiento u otro. Y nosotros en Asturias también, lo que pasa es que la incidencia ha sido tan escasa que claro, viendo la experiencia que tiene Marian con la que tengo yo, pues es como de la noche al día. Sí. También dicen que los corticoides, por ejemplo, que influyen en el aclaramiento viral y que de hecho, la gente que ha recibido muchos corticoides, gente que ha estado en la UCI y demás, pues que siempre la PCR está detectando pues esos restos muertos y que la PCR perdura en el tiempo más tiempo positiva. Eso es lo que dicen algunos. Sí. Hay algunas preguntas sobre diálisis, sobre filtros. ¿Hasta qué punto hay ensayos con filtros? ¿Hasta qué punto un filtro determinado puede mejorar esa tormenta de citoquinas? ¿Puede eliminarlas? No hay evidencia ninguna, ni ensayo, ni estudios retrospectivos. No. Nos estamos moviendo ante la falta de evidencia y ante la lógica, ¿no?, que nos hace pensar que las membranas de alto cutoff, de medio cutoff, la hemodiálisis expandida, la hemodiafiltración elimina moléculas de mayor peso molecular y nos va a ayudar a eliminar esa tormenta inflamatoria, ¿no? Pero realmente no existen evidencias a día de hoy. Ni ventajas. Vale, preguntan cómo estamos manejando en unidades de diálisis los pacientes COVID positivos, igual ahora que hay menos, igual cuando había más hacíamos un turno de COVID, al menos aquí es lo que hacíamos, o un sitio solo para COVID, ahora que hay pocos, o cómo se va haciendo, cómo se aíslan, o qué se hace, qué actitud se toma. Yo creo que cada hospital se ha optado por una forma. Nosotros
o sea, yo llegué a tratar a 7 pacientes, fue el máximo. Cuando quedaban pocos ya lo que tenemos es una sala, montamos una sala específicamente diseñada para pacientes con COVID y les tratábamos ahí con una enfermera aparte por un circuito dentro del hospital que solo transitaban pacientes COVID para que no estuviesen en contacto con el resto de los pacientes, y si mañana por lo que fuera apareciese un nuevo paciente, pues haríamos eso, ¿no? Un circuito por el hospital para llegar a esa unidad donde solo se dializan a pacientes COVID. Nosotros aquí lo que hemos hecho ha sido aislar un centro pequeño, una sala de un centro pequeño que tiene una entrada independiente y que no se relaciona con el resto, y ahí es donde en principio estaba cerrado completo. Afortunadamente no tuvimos la avalancha que se le vino encima a Madrid o a vosotros en Barcelona, y solo se tuvo que usar una sala pequeña y es la que seguimos teniendo reservada. Todos los pacientes positivos ambulatorios irían, ahora mismo afortunadamente no hay ninguno, pero irían a esa sala pequeña, y los pacientes hospitalizados pues se dializan en su propia habitación, no se mezclan con el resto. Y lo que sí hemos hecho nosotros mucho hincapié, viendo lo que estaba pasando en Madrid y la gran cantidad de contagios que había, ha sido organizar el transporte, de manera que los pacientes no compartan tiempo. A nosotros nos dio tiempo a hacerlo. Los pacientes han ido a centros, cada paciente, o sea, no compartan la ambulancia pacientes de distintos centros ni pacientes de distintos turnos. Hemos intentado agrupar los pacientes de las mismas poblaciones en las mismas ambulancias. Entonces, fue un trabajo de chinos, pero la verdad es que ha dado resultados. Nuestro índice de contagio en la unidad de diálisis ha sido 1. Yo estoy totalmente de acuerdo con Mercedes, porque además en Madrid, vamos, en mi unidad casi todos los contagios vinieron de un centro de diálisis periférico, y diría que el 80% de los pacientes era porque venían de residencias, o sea, estaban institucionalizados y compartieron transporte, con lo cual eso hizo que se infectaran todos. Desde el primer momento pedimos que el transporte fuera individualizado, y vamos, en el medio del horror nadie nos hizo caso, pero eso probablemente, o sea, ya digo que fue o sea, no es que hubieran estado en contagio con un familiar, sino que se contagiaron entre ellos, y el principal sitio donde se contagiaron fue el transporte sanitario seguro. Hay gente que además, ya digo, que creo que fue como de los 36 pacientes esos que ingresamos, pues creo que 34 venían del centro de diálisis periféricos, y de esos un porcentaje muy elevado estaban institucionalizados en residencias y compartían transporte. Sí, nosotros los 2 únicos casos que hemos tenido han sido pacientes institucionalizados, y rápidamente se hizo el aislamiento de los controles, y la verdad es que no hubo contagio dentro de la unidad. Yo creo que lo de organizar el transporte es muy importante. Total. Y en mi caso eran 7 pacientes, 5 institucionalizados también. O sea, el perfil de paciente yo creo que es el mismo. Y para los que van por detrás de España en el COVID-19, yo creo que deben de fijarse en todo lo que hemos pasado nosotros. Sí, aquí en para España que no el paciente institucionalizado, ¿no? ha sido los que más han sufrido. Realmente ha habido epidemias dentro de los centros que no ha habido forma de atajarlas. Preguntan, felicitan Emilio y Lassen por el trabajo en tan poco tiempo y tan catatónico, y preguntan si la edad media del paciente afecto de COVID ha estado en coherencia con la edad media del paciente en tratamiento renal sustitutivo en España. Sí. Es curioso, pero los datos se sobreponen. La edad media es alrededor de 67 años en el registro nacional, pues en estos 68, o sea, prácticamente igual, y en el sexo, pues lo mismo, 2 de cada 3 varones en los 2 casos, ¿no? Con lo cual parece que es una muestra homogénea y representativa del registro general. Lo único que es diferente es la modalidad de tratamiento renal sustitutivo más presente, el trasplante en la población general en tratamiento renal sustitutivo, y en el caso de los afectados por COVID-19, los pacientes en hemodiálisis. Preguntan sobre tratamiento, ahora que tenemos más experiencia, Marianne, Mercedes, preguntan qué estamos usando, preguntan también si la dexametasona creemos que reduciría el fracaso renal agudo en el COVID grave. Respecto al tratamiento, la pregunta del millón, ¿no? Porque, bueno,
Fijaros que en población general no hay ningún consenso, la hidroxicloroquina, el Lancet, fue rechazado. Ahora, bueno, parece que el único fármaco que se ha aprobado no se puede utilizar en pacientes renales, ¿no? Que es Remdesivir, que está contraindicado con un filtrado por debajo de 30. Nuestra experiencia, en mi experiencia, desde luego, los corticoides ayudan cuando te encuentras un paciente que ya una neumonía bilateral que necesita oxígeno y que no es candidato a UCI. Nosotros, las dos pautas son válidas, o metilprednisolona, 1 miligramo kilo al día, 5 días, o desametasona, 20 miligramos. Nosotros hemos tenido algún paciente que yo creo que le hemos salvado con los corticoides. Y respecto a hidroxicloroquina, acitromicina, lopinavir, ritonavir, es que no hay ninguna evidencia. Nuestra experiencia nos ha ido mejor dando combinación de acitro e hidroxicloroquina. 5 días en la gente que su evolución clínica es buena y 10 días en la gente que la evolución es peor. Pero no hay ninguna evidencia científica ni en la población general y, por supuesto, menos en diálisis. Y no sé si había otra pregunta. No, solo era eso, ¿no? No, lo de la dexametasona, el fracaso renal agudo, Mercedes, no... Nada que añadir, que ha dicho Marian. Estamos... Vale. También preguntan si pacientes con, Mercedes, quizás con enfermedad renal crónica previa tienen más dificultades en recuperar función renal después del fracaso renal agudo por COVID. Pues no lo hemos analizado, lo tendremos que mirar con detenimiento. Pero lo que sí hemos visto es que no hay diferencia en el requerimiento de tratamiento renal sustitutivo. Lo miraremos. Y Marian, ¿habéis analizado los que llevan inhibidores del sistema renina-angiotensina? Si van peor, mejor. Esto es tema del próximo seminario, que quede claro. El próximo webinar, la doctora... Le había hecho yo una pregunta sobre esto. Le había hecho yo una pregunta a Emilio porque yo creo que hay que ajustarlo por si son hipertensos o no, porque nosotros cuando analizamos las curvas parecía que tenían una influencia, pero luego si divides a los pacientes hipertensos en hipertensos, lo que va peor es la hipertensión, estén o no con antagonistas. Desde mi punto de vista, reciban o no hipertensión, con los datos que tenemos, por ejemplo, de pacientes que han necesitado hemocitros, que han necesitado terapias continuas, la hipertensión se asocia con la mortalidad. Si analizábamos solo los hipertensos, si recibían bloqueantes del sistema renina-angiotensina o no, ahí ya se nos iba la asociación. Por eso le estaba preguntando a Emilio si los han dividido los hipertensos y dentro de esos hipertensos analizar por ejemplo, los trasplantados, que tú has contado que es beneficioso el uso de ARA2, pero quitando a los pacientes que no son hipertensos. Pues desgraciadamente el registro no tiene la variable hipertensión sí o no, con lo cual no lo puedo ajustar No, para eso. Sí que tenemos la de diabéticos, o sea, está ajustado para la condición de diabético. Y hablando de los antihipertensivos, sí que los IECAS en ningún momento de la evolución del registro han demostrado ninguna asociación con mortalidad. Sin embargo, sí que el uso de ARA2 sí que es el que más beneficio podría aportar o se asocia a una menor mortalidad, pero ajustando para edad y condición de diabético, que son las únicas variables con las que puedo ajustar. Pues referente a esto de la hipertensión, ¿hasta qué punto creéis que pacientes jóvenes hipertensos realmente creéis que tienen un peor pronóstico? Porque a mí me han pedido muchos informes para valorar el riesgo de volver presencialmente al trabajo, pacientes con poliquistosis, por ejemplo, 30 años hipertensos y... Digo, yo creo que es más riesgo ser obeso que tener hipertensión a esa edad, claro, no sé. ¿Qué opináis? Pero en la población general, en muchísimas series, la hipertensión, igual que la pero si lo corriges por edad... La obesidad mórbida, pero incluso los jóvenes se asocia con peor pronóstico. Los dos factores, la hipertensión, la obesidad y luego también la diabetes, pero eran factores que se asociaban incluso ajustados para la edad. No lo sé por qué. Es verdad que podemos pensar que jóvenes hipertensos, ¿no? Pero también hemos visto, o por lo menos yo he visto personas muy jóvenes, muy malitas, o sea, y sin ninguna patología previa.
que no nos pensemos, vamos, desde mi punto de vista, yo he visto urgencias con gente muy joven, o sea, más joven que yo, con 40 años, y que tenían una afectación respiratoria importante, sin ninguna Y patología como único previa. factor de Hemos riesgo, visto de todo, pero también hemos visto y jóvenes. como único factor de riesgo hipertensión. O sea, que es difícil O contestar a nada, las preguntas. o O nada. nada. Pero si había O alguno, nada. era la hipertensión. Si había algún factor de riesgo, era la hipertensión. Entonces, es difícil contestar. Pues muy bien. A ver, pregunta Marian, ¿qué tratamiento? Ah, no, esto ya lo hemos dicho, perdón. Bueno, yo creo, es que hay algunas preguntas que ya se refieren a trasplante y demás, que tengo que decir que la próxima, a ver, que os lo enseño, habrá un próximo seminario que será de COVID, fisiopatología y bloqueo del sistema renina-angiotensina y trasplante renal. O sea, estas preguntas que se refieren a trasplante renal o a sistema renina-angiotensina o fisiopatología las podemos contestar ahí. Los ponentes serán Alberto Ortiz, María José Soler y Joana Sellarés, y será el 16 de julio. De 5 a 6, pero ya os mandaremos los otros horarios en cada franja horaria de Latinoamérica para que no haya problemas de conexión. También deciros que preguntas realizadas después del chat que se os ocurran y que no hayamos podido atender en este webinar, las podéis mandar a este mail meetings@eraeta.org. Y no sé si queréis añadir algo más, los ponentes, o más preguntas. Sobre los anticoagulantes, por ejemplo, preguntan. Nosotros siempre... Mercedes. No, yo en lo que he revisado no hay tampoco mucha evidencia. Sí es cierto que en la última fase del COVID se ha empezado a utilizar más la anticoagulación sistémica y se ha asociado también a esteroides, como está diciendo Marian, y los resultados son mejores, pero bueno, no sabemos qué parte corresponde a cada una. No sé si Marian puede contestar con más... Nosotros desde el principio tuvimos un protocolo de tromboprofilaxis y todos los pacientes, estuvieran, los que estaban previamente anticoagulados, evidentemente se les sustituía el Sintrom por una heparina de bajo peso molecular, y los que no estaban anticoagulados se les daba heparina de bajo peso molecular a dosis bajas, a todos. Y eso estaba en el esquema de tratamiento de la población general y de la población, nosotros lo seguimos igual que la población general y lo aplicamos tanto a trasplantados como pacientes en diálisis. Y nosotros solo tuvimos un caso de un paciente trasplantado que hizo una microangiopatía trombótica, probablemente también en relación, que imagino que hablará en el webinar, sobre los inmunosupresores y los niveles en dosis altas de inmunosupresores en los pacientes infectados por COVID, incluso con la misma dosis que recibían previamente, que es una de las características de estos pacientes. Y preguntan si con el efluente de diálisis en reacción. No. Bueno, las mismas como estaban aislados, la misma que con todo lo que se hacía en la habitación, ¿no? Quiero decir, todo el mundo estaba con EPI, vamos, nosotros cuando hemos acabado de tener COVID hemos estado 3 días limpiando la unidad de diálisis, o sea, no se ha acabado de limpiar nada. Bueno, pues muy bien. ¿Alguno sugiere alguna colaboración? Que ya he dicho que nos manden el mail y nada, nos han escrito yo creo que todos los países de Latinoamérica y desde España. Muchísimas gracias a todos por vuestro interés, a todos los ponentes por las excelentes charlas y tal como he dicho, os esperamos, lo vuelvo a poner, aquí va, aquí está, os esperamos el 16 de julio con fisiopatología y bloqueo del sistema renina-angiotensina y trasplante renal con estos ponentes. Recibiréis, todos los que os habéis inscrito en este webinar, recibiréis el anuncio de este próximo y como he dicho también, si tenéis más preguntas que queréis hacer, lo podéis mandar a este email de la EDTA
que nos lo reenviará e intentaremos contestarlo. Pues muchísimas gracias a todos y sin más, yo creo que buenas tardes o buenos días a los que están en Latinoamérica. Buenos días, Bueno. buenas tardes. Muchas Y gracias. muchas gracias. Gracias a todos. Hasta otra. Muchas gracias a Hasta todos. Un otra. placer. Hasta luego. Gracias, Adiós. chicos. Hasta luego.